desarrolla a nivel de lo que se denomina hoy el marketing interno, que lo que trata es de integrar a cada una de las personas de la organización. Daros cuenta que lo que trata de hacer la calidad de servicio o un sistema de calidad es tratar de hacer el conjunto de personas que está trabajando en la empresa y el conjunto de clientes hacer, por así decirlo, un mismo personaje, y eso es realmente complicado. Si no tenemos motivado desde todos los puntos de vista a los integrantes de la empresa, va a ser realmente difícil, por no decir imposible, ejecutar un sistema de calidad. El octavo principio, fijaros, dice: la clave está en la prevención de los errores. Normalmente, cuando estamos en una empresa que no está orientada hacia la calidad de servicio, los errores sirven para reprender, por ejemplo, al personal. Desde el punto de vista de la calidad, los errores no están para reprender, sino para aprender de ellos. Noveno principio, fijaros, dice: la calidad de servicio busca obtener la satisfacción de todas las personas de la organización con su trabajo. Para ello necesitamos, por ejemplo, que su entorno físico y su entorno psicológico sea el más adecuado. Y el más adecuado, fijaros, ¿para lograr qué? Pues muy sencillo, una de las máximas de la calidad. Esa máxima de la calidad es esta. Dice: hay que realizar el trabajo bien y a la primera. Insisto que para que se realice ese trabajo bien y a la primera, todas las personas que estén cara al cliente, o aquellas que no estén cara al cliente, pero también están de forma indirecta en contacto con el mismo, tienen que tener los procedimientos, los sistemas, las infraestructuras, la motivación necesaria para que esto realmente se pueda dar. Bien, esto en cuanto a lo que sería los principios de la calidad. ¿Qué obtendríamos, por tanto, de estos principios de la calidad ejecutados en la empresa? Pues muy sencillo. Las ventajas de este nuevo concepto de la calidad de servicio serían, en primer lugar, fijaros, eliminar la atmósfera de miedo y culpa que normalmente suele existir en las empresas, ya sean pequeñas, ya sean medianas, ya sean grandes. Se elimina esa atmósfera de miedo por una cuestión muy sencilla. Hemos dicho que los errores se utilizan para aprender, no para reprender. Hay que romper esa vieja idea de que presionando más a ese empleado, a esa empleada, vamos a obtener un mayor rendimiento. Por lógica no es así y está más que demostrado. Fijaros una segunda ventaja, como hemos dicho antes, utilizar los errores para aprender. Tercero, dice: reduce las funciones de control sustituyéndolas por las funciones de autocontrol. Es decir, si yo me encuentro a gusto en la organización y eso hace que yo atienda mejor al cliente, es fácil que yo sea, digamos, responsable de mi trabajo. Por tanto, sé lo que está bien, sé lo que está mal, sé lo que tengo que corregir y sé en lo que realmente estoy trabajando en la dirección de la empresa. Cuarta ventaja, fijaros, dice: se reducen las distancias jerárquicas. Es muy propio de aquellas empresas que están orientadas a la calidad de servicio lo que se denomina la comunicación bilateral. Es decir, de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, que no suele ser muy común e, insisto, es una de las características principales de un sistema de calidad. Y por último, y esto es importante, dice: tiene sus raíces en un aspecto humano, las sinergias. Una de las cosas que posibilita también este nuevo sistema de calidad no es solo la comunicación bilateral, sino la comunicación horizontal. Con lo cual lo que ganaríamos es un mejor, vamos a denominarlo, ambiente, un mejoramiento del factor humano, y al mejorarse el factor humano se mejora la comunicación y se mejora como último resultado la rentabilidad de cada uno de estos empleados o empleadas, si lo queremos ver en el aspecto económico. Por último, para hablar del tema de la calidad, me gustaría hablar de los factores que inciden en la calidad personal. Estamos incidiendo mucho en que para lograr esta calidad de servicio es preciso desarrollar el tema del cliente interno que hemos denominado con anterioridad. Fijaros, el primer factor necesario sería el conocimiento y comprensión de los objetivos. Es muy fácil trabajar con objetivos que no son ni realizables, ni alcanzables, ni medibles, ni cifrables. Por tanto, son irrealizables y eso significa que son frustrables. Es decir, si yo no entiendo los objetivos que tengo que lograr, por ejemplo, anualmente, pero eso sí, con datos objetivos, con formación, con motivación, con concienciación, con apoyo, pues difícilmente se va a poder dar una calidad de servicio y una calidad humana en el trato con el cliente. Fijaros, un segundo factor sería el saber encajar los propios fracasos. Eso es fácil, puesto que ya hemos dicho que se tiene en cuenta la motivación y la concienciación del cliente interno. Y hemos dicho, y está en relación, que los errores se utilizan para aprender.
Tercero dice, utilizar un entorno físico ordenado. Esto es muy importante. Yo a lo mejor puedo llegar a una empresa, llegar a un departamento administrativo y en un espacio reducido de pocos metros cuadrados, pues tener verdaderas dificultades para moverme. Es decir, el propio entorno físico, las mesas, las propias sillas, la alegría, la calidez o frialdad que pueda haber en el propio entorno de trabajo, la luz o falta de luz, eso también incide en la calidad del servicio. Luego, evidentemente, un entorno psicológico adecuado, un entorno psicológico adecuado que sobre todo vendría motivado por el tema de la comunicación que hemos comentado con anterioridad y, por último, la confianza en las cosas que se hacen, que sería una consecuencia de lo anterior. Con todo esto, evidentemente, lo que estaríamos logrando sería una cultura de servicio. Con esta cultura de servicio, lo que le estamos dando a los clientes es un valor añadido. Yo siempre digo que actualmente es fácil tratar de diferenciarse en el mercado, porque normalmente como clientes no estamos acostumbrados a que se nos trate como tales. Como tales me refiero a la palabra juez. No estamos acostumbrados a que se nos atienda correctamente, no estamos acostumbrados a que se nos pregunte correctamente, no estamos acostumbrados a que se nos sonríe en la acogida, no estamos acostumbrados a que se nos fidelice como clientes. Si nosotros hacemos esto, y esto es relativamente fácil, sencillo y lógico, lograremos que esta calidad de servicio se pueda ejecutar. Bien, este sería el segundo apartado en este vídeo dedicado a calidad de servicio y atención al cliente, y ahora vamos a pasar al tema de comunicación, uno de los pilares sobre los cuales se asienta la calidad de servicio. Fijaros, cuando hablamos de comunicación, voy a tapar esto un poquito. Cuando hablamos de comunicación, en la mayoría de las empresas, de las tiendas, normalmente nos solemos comunicar a través de lo que decimos. Bueno, pues esta utopía, entre comillas, va a haber que irla rompiendo. Comunicar es algo más. Nosotros podemos estimular a los clientes desde otros puntos de vista. ¿Desde qué otros puntos de vista? Pues muy sencillo. Por ejemplo, a través de lo que podemos denominar estímulos físicos. ¿Qué entendemos por estímulos físicos? Por ejemplo, gestos, por ejemplo, movimientos. Las manos están para algo. Si las manos están expresando aquello que yo quiero o que estoy diciendo. Las manos no están para estar así, o para estar así, o para, como muchas veces recibimos a los clientes, de brazos cruzados, una postura bastante poco receptiva. La propia expresión facial. Yo muchas veces suelo decir que te enfrentas a caras en los negocios que realmente son caras de perro pachón, pero no caras de lo que realmente se necesita. Aparte de estos estímulos físicos, y en este momento nos estaremos refiriendo a lo que después denominaremos la comunicación no verbal, hay otro tipo de estímulos que también ayudan a que la comunicación sea mucho más profesional con los clientes. Y son los estímulos vocales, lo que en psicología denominamos los estímulos paralingüísticos. En concreto nos estaremos refiriendo al tono de voz. Pues el tono de voz también es muy importante. Veremos ahora a continuación una serie de tantos por ciento donde demostraremos esta importancia. ¿Por qué? Pues porque sí, lo que se dice es importante, pero es mucho más importante el cómo se dicen las cosas. El hablar con la velocidad adecuada, el hablar con el tono adecuado, el hablar con las inflexiones adecuadas, hace que, por ejemplo, el cliente no se adormezca. Si yo no soy monótono en mi tono de voz, es posible que hasta entusiasme a mi cliente. ¿Por qué no? Bien, en cuanto a estos estímulos verbales, os estaba comentando que os iba a mostrar unos tantos por ciento. Las últimas cifras que nos hablan precisamente de la partición en tantos por ciento de la comunicación nos vendrían a decir que el 7% de la comunicación es lo que se dice, el 38% es el tono de la voz y el 55% son las señales no verbales, la comunicación no verbal. Claro, si yo uno el tono de voz, que formaría parte de esta comunicación no verbal, junto con la kinesia, es decir, el estudio del lenguaje corporal, la oculesia, el estudio de la mirada, la proxemia, el estudio de la distancia correcta que yo debería guardar con mis clientes, es lógico que lleguemos a la conclusión de que es mucho más importante el cómo decimos las cosas a qué decimos. Bien, fijaros, cuando hablamos de comunicación, normalmente nos solemos encontrar los típicos esquemas donde se nos habla de emisor, mensaje, canal, código, contexto, etc.
Aquí más o menos lo tendríais recogido, aunque por no incidir en lo que sería el típico proceso de comunicación, donde aparecen los típicos elementos, a mí siempre me gusta en mis clases añadir 3 elementos importantes. En todo proceso de comunicación ya sabéis que no solamente va a existir un vendedor o vendedora, o comercial, representante, como lo queréis denominar, y un cliente o clienta, sino que en realidad están existiendo 2 seres humanos y como tales tienen sus ideas, sus sentimientos y sus actitudes. Y eso también influye y muy mucho en un proceso de comunicación. Por tanto, bien, yo soy partidario de que aparezcan este tipo de elementos, pero sin olvidar otra serie de elementos que hay que rescatar y que también influyen mucho en el conseguir o no conseguir que seamos empáticos respecto al cliente. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es desarrollar cuáles serían las fases de un proceso de comunicación en lo que sería, por ejemplo, el trato con un cliente en un día normal. Fijaros, tendríamos una primera fase en este proceso de comunicación donde los 3 momentos claves los tenéis reflejados aquí. En primer lugar tendríamos la sonrisa. Ya hemos hablado antes un poco de la sonrisa. Hay muchos tipos de sonrisas reconocidas. La sonrisa también evidentemente responde a nuestro estado de ánimo, pero evidentemente la mejor sonrisa es la sonrisa natural, la sonrisa que me nace de aquí o de aquí, de donde queráis, la sonrisa que le está diciendo al cliente, bueno, estoy aquí para ayudarle. Si yo logro una sonrisa lo suficientemente cálida, ya tendré mucho ganado. Segundo aspecto, la mirada. La mirada es fundamental, es decir, los ojos, la cara están para algo, están para comunicarse sobre todo. Bien, sobre la mirada habría muchas cosas que decir. Lo fundamental, pues hay que mirar a la cara. ¿Y a qué zona habría que mirar? Habría que mirar a esta zona que tenéis señalada aquí, es decir, a esto. No hay que mirar fijamente a las pupilas de los clientes, entre otras cosas, porque eso supone un afán de superioridad. Y nosotros no estamos para ser dominadores de los clientes, sino para comunicarnos con ellos. Tampoco habría, evidentemente, que huir la mirada hacia los clientes, puesto que estaríamos hablando de un sentimiento de inferioridad. Un sentimiento de inferioridad que lo que estaría reflejando, por ejemplo, es una falta de personalidad en el trato, o podría estar reflejando una inexperiencia, o podría estar reflejando falta de conocimiento del producto, muchas cosas. Por tanto, acordaros que es fundamental mantener la mirada de nuestros clientes. Y por último, el saludo, ¿cómo no? Es decir, un buenos días, un buenas tardes, no un buenos días, un buenas tardes. Si nos fijamos, la expresión facial, no sé si estaré consiguiendo en el vídeo tratar de transmitiros la importancia de la expresión facial y del tono de voz. Estaríamos, por tanto, en la primera fase, la fase de acogida. Después vendría, como segunda fase, lo que denominamos desarrollo y escucha, o fase de escucha. Aquí, evidentemente, es donde vamos a demostrar de verdad nuestra profesionalidad, nuestro saber hacer. En primer lugar, lo que habría que tratar de realizar es comprender fijaros, problema del cliente. Cuando un cliente tiene una necesidad, cuando un cliente tiene un deseo, es su necesidad, es su deseo y es el problema más importante que tiene en ese momento. Por tanto, lo que tendré que saber es comprender ese problema. ¿Cómo? Pues siendo, por ejemplo, empáticos. Empatía, ya sabéis, es una condición, una actitud, vamos a denominar altruista, que sería ponerse en el lugar del cliente, pero ponerse de verdad, no solamente con una frase. Habría que saber discriminar lo que no es importante en la argumentación de mi cliente para saber detectar cuáles son los verdaderos, por ejemplo, motivos de compra del producto o servicio. Luego, evidentemente, lo que tendremos que hacer es descubrir cuál es el verdadero motivo, entre tantos motivos de compra. Y, evidentemente, dar solución al deseo o necesidad del cliente. Temas claves para tratar de comprender el problema del cliente son, en primer lugar, saber preguntar y, en segundo lugar, saber escuchar. Para preguntar, vamos a hablar muy brevemente de 4 tipos de preguntas distintas que deberíais utilizar para saber tratar de comprender el problema del cliente. En primer lugar, tendríamos lo que se denominan preguntas abiertas, que son del tipo ¿qué opina usted? ¿Qué le parece? Que siempre, insisto, tienen que aparecer al principio de mi argumentación de venta, porque lo que están tratando de recabar es información del cliente y dentro de toda esa información, sabiendo discriminar, obtendría el motivo o motivos de compra de mi producto o servicio. Luego tendríais las preguntas alternativas, que siempre se deben realizar después de las preguntas abiertas, y por preguntas alternativas estoy entendiendo
¿Usted quiere el pantalón negro o azul? No estoy entendiendo la típica pregunta, ¿usted quiere un pantalón negro, azul, verde, rojo? Eso no es una alternativa, eso es un quebradero de cabeza y no estamos demostrando nuestra profesionalidad en cuanto al conocimiento del cliente. Insisto que las preguntas alternativas es conveniente utilizarlas y conveniente mojarse en la alternativa, porque le estaremos demostrando, en este caso, por ejemplo, al cliente, que son los dos colores que mejor le vienen. Bien, luego tendríamos la que se denominan las preguntas de control, con las cuales estaremos averiguando, por ejemplo, el verdadero motivo de compra de nuestro cliente, tipo pregunta, entonces quedamos que este producto y servicio se lo lleva por tal, 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 Y también a través de este tipo de preguntas muchas veces puedo rescatar la atención de mi cliente si veo que se ha ido un poquito por los cerros de Úbeda, entre comillas, paréntesis y corchetes. Y al final tendríamos las famosas preguntas cerradas. Como su propio nombre indica, las preguntas cerradas están para cerrar esta argumentación de ventas, esta atención. Son aquellas preguntas que van buscando el sí o el no. Bien, dicho esto, la última fase en el proceso de comunicación sería la despedida. En esta fase de despedida, lo que nos sirve es, en primer lugar, para ratificar nuestro sentimiento, esperemos que de éxito personal y profesional. Es decir, cuando uno dice buenas tardes, buenos días, nos tiene aquí a su servicio, o frases de estas que espero que no se tomen como un estereotipo, sino como una forma de verdad de implicarse con el cliente, lo que están demostrando es que estamos atendiendo desde un punto de vista profesional, que estamos atendiendo bien, que hemos realizado nuestro trabajo como hay que realizarlo. Por tanto, aquí tendríamos las tres fases en el proceso de comunicación. Y lo que os voy a plantear ahora a través de una transparencia sería, para tratar de resumir el tema de la comunicación verbal, lo que habría que hacer para lograr una correcta comunicación con los clientes. Fijaros, en primer lugar, planificar el mensaje, es decir, qué le queremos decir a nuestros clientes, qué le queremos preguntar a nuestros clientes y, muy importante, el cómo se lo vamos a preguntar, el cómo se lo vamos a decir. Segundo aspecto, dice, adaptar el código al receptor. Esto es fundamental. No es lo mismo hablar, por ejemplo, con todos mis respetos para un catedrático, que hablar, por ejemplo, a un estudiante de 18 años, que hablar, por ejemplo, a una persona mayor de 75. Son personas distintas, clientes distintos, con un código distinto, y mi objetivo, mi misión es saber adaptarme a cada uno de esos códigos. Si no, no voy a ser realmente empático. Y acordaros que una de la regla, mejor dicho, principal, cuando hablamos de técnicas de comunicación, es que el responsable de la comunicación siempre es A, es decir, el emisor, nunca es B, el receptor. Tercer principio que deberíais tener en cuenta para lograr una comunicación efectiva, dice, seguir un orden lógico en la comunicación, es decir, una presentación, una argumentación, el trato de las quejas o reclamaciones, si es que las hay, y el cierre de la venta del producto o servicio. Cuarto principio dice utilizar la empatía, es decir, sintonizar de verdad con el tipo de cliente que tenemos y con sus necesidades. Quinto dice escuchar y observar. Escuchar para entender mejor su problemática y también a través de la observación podemos entender ante qué tipo de persona estamos. Porque, y ahora lo vamos a ver, a través de la comunicación no verbal de los clientes, a través de su mirada, a través de sus gestos, a través de su expresión facial, a través de sus manos, de sus brazos, del movimiento de estos elementos, podemos obtener también una información bastante valiosa. Y por último, preguntar continuamente a nuestros clientes. Y me remito a la tipología de preguntas que os he comentado con anterioridad. Bien. Esto sería en cuanto a lo que estamos hablando de comunicación verbal. Pero antes hemos dicho que mientras que el 38%, el 55% estaría referido a lo que denominamos comunicación no verbal. La comunicación no verbal es absolutamente fundamental en la atención al cliente y ya va siendo hora de que le demos la importancia debida. Fijaros, ¿a qué aspectos nos referimos cuando hablamos de comunicación no verbal? Por ejemplo, a la mirada. Es importante valorar la pupila de nuestros clientes. Y no hace falta, evidentemente, estar ahí muy cerca de los clientes para valorar su pupila. Si nosotros observamos una dilatación exagerada, eso quiere decir que, por ejemplo, el argumento que le estamos utilizando realmente le interesa o realmente le ha llegado, mientras que si sucede lo contrario, evidentemente estaremos ante una persona con falta de receptividad ante nuestros argumentos.
Luego tenéis la expresión facial, todos los aspectos que hay que saber valorar, desde la frente, desde las cejas, desde la propia mirada. Siempre que valoremos la expresión facial, siempre los clientes van a mirar a esta zona y luego esta zona. Normalmente los clientes miran en primer lugar a los ojos y luego a lo que serían los labios boca. Luego tendríamos la sonrisa también como una de las partes fundamentales de la comunicación no verbal, ya lo veréis en el manual. Y luego la postura corporal que estudia una ciencia como es la kinesia y que vamos a desarrollar después un poquito con algunas posturas que os mostraré en las transparencias. Los gestos, como no, los gestos a veces como sustitutivos de la comunicación no verbal, los gestos como enfatizadores de la propia comunicación no verbal, y otra de las grandes funciones de la comunicación no verbal sería el contradecir la propia comunicación verbal. Y esto es muy lógico, muchas veces realmente a lo mejor pensamos algo de un cliente y lo pensamos por dentro, no lo estamos diciendo, pero esta sí que lo está diciendo, y ojo con eso. Luego el tema de la distancia-proximidad, que se estudia en una ciencia que se denomina la proxemia. Es decir, hay personas, como ejemplo, que a la hora de dar la mano, por ejemplo, clientes nos dan la mano con el brazo extendido, están marcando mayor distancia que, por ejemplo, aquellos clientes potenciales o clientes ya nuestros que a la hora de dar la mano la dan en ángulo recto y están aminorando la distancia. Son personas posiblemente más cálidas en el trato. Luego, como no, el tema de la apariencia personal. Es decir, nosotros estamos hablando de atención al cliente, estamos hablando de trato y por tanto estamos hablando de relación y por tanto de interacción. Eso significa que hay que tener una vestimenta adecuada y un aseo adecuado. Y por último, los componentes paralingüísticos, lo que hemos comentado antes, es decir, el tono de voz. Si a esto añadimos una velocidad adecuada en mis palabras, una inflexión adecuada en mis palabras, seré mucho más persuasivo, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Bien, como todo esto lo tenéis desarrollado en el manual, yo lo que os propongo es presentaros una serie de posturas y tratar de analizarlas desde un punto de vista general, que es lo que vamos a hacer a continuación. Fijaros, aquí tenéis una serie de posturas que vamos a tratar de analizar. Vamos a generalizar un poco, pero sí que nos va a servir como postulados generales. Fijaros, aquí tenéis una señorita, con brazos cruzados, piernas cruzadas. Todos los brazos cruzados, bien sean, fijaros, así, ¿de acuerdo? O bien nos podemos encontrar personas que al cruzar los brazos estén con los puños cerrados, o bien podemos encontrarnos personas que a la hora de cruzar los brazos saquen sus palmas hacia afuera. Sea de la forma que sea, siempre estamos indicando una falta de receptividad. Es como si estuviésemos poniendo un muro. Por tanto, ojo con este tipo de posturas, a la hora a lo mejor de vender o a la hora de atender a un cliente en el cual estamos recibiendo y estamos con los brazos cruzados. Pues no es la postura más adecuada. ¿Sí? Los brazos están para algo, para comunicar. Las manos también están para comunicar. Por tanto, vamos a utilizarlas. Lo mismo que pasa con los brazos, pasa con las piernas. Bien, sin embargo, aquí tenéis una postura, ¿de acuerdo? Una postura que bien se denomina aquí reflexiva. Esa reflexión estaría, en primer lugar, dada por el ceño fruncido. Siempre que se frunce el ceño aparece cierto proceso de elaboración de conocimiento dentro de nuestra cabeza. Luego, evidentemente, los dedos entrelazados, es decir, esta postura siempre indica seriedad en las personas que lo utilizan. No así, por ejemplo, fijaros este gesto, lo que se denomina manos en ojiva, que bien hay personas que suelen utilizarlo así, o hay personas que la ojiva la llevan hacia abajo, puesto que estas manos en ojiva son propias de personas suficientes, vamos a denominarlas así, aunque también en muchos casos prepotentes. Y luego, si os dais cuenta, piernas abiertas, las piernas abiertas siempre son indicio de receptividad o de intento de comunicación. Aquí tendríais que la parte de abajo, esta señorita, en una postura de lo que denominamos consentimiento, es decir, una expresión facial que está acorde con lo que se le está diciendo en ese momento,
Mirad otra vez los dedos entrelazados y también las piernas abiertas. Es decir, estaríamos ante una persona que desde luego está atendiéndonos. Y aquí, por ejemplo, tenéis una postura, una persona que en este caso está sentada, es una postura de una persona que está muy interesada en aquello que le estamos contando. Sobre todo este interés viene marcado por la mano que se está poniendo en el mentón. Hay veces que es la mano y muchas veces es el dedo índice. Siempre que aparece el dedo índice en nuestro rostro, sea en la postura que sea, siempre está indicando atención. Y fijaros esas piernas abiertas también indicando comunicación. Por tanto, digamos, como resumen, todas las posturas cruzadas son sinónimo de falta de receptividad, todas las posturas abiertas son sinónimo de comunicación. Bien, con este breve repaso a lo que sería la comunicación verbal y no verbal, que insisto, estará mucho más desarrollado en el manual, pasamos por último a hablar del tema de las reclamaciones. Bien, hablar del tema de las reclamaciones es realmente amplio. Bueno, reclamaciones o lo que mucha gente denomina quejas, conflictos, aunque evidentemente no es lo mismo. Una reclamación a veces puede ser una mera duda de un cliente. Una queja es como, damos a la rueda un poquito más y es como un mayor grado de cabreo, por así decirlo, del cliente, y si nos vamos al conflicto ya es que el cliente está desbordado ya de ira. Bien, ¿qué no hacer y qué hacer ante este tipo de, vamos a denominar, situaciones conflictivas o ante este tipo de quejas? Esto es muy importante y me gustaría que atendieseis especialmente a esto. Fijaros, decimos, no rebajar o culpar al otro. Esta es una de las grandes estrategias que utilizamos normalmente en las empresas. La verdad es que mi compañero o mi compañera, es que el otro día no le supieron atender fundamentalmente bien, es que con un nombre determinado, dando un nombre, no se puede trabajar así. En realidad lo que estamos haciendo es tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Se llame Luis, se llame Ana, se llame Isabel, trabaja en una empresa con un nombre determinado y punto, no hay más. Segundo, poner disculpas. Vamos a ver, lo que quieren los clientes no son disculpas, lo que quieren los clientes son acciones. Acciones para remendar una reclamación o una queja o un conflicto. Y después vendrán las disculpas. Tercero, culpar a la empresa. Estaríamos en el mismo caso que al principio. Es que en esta empresa no hay quien trabaje, es que ya le estoy yo diciendo al jefe que así no se puede trabajar. Este tipo de actitudes, desde luego, no se deben utilizar ni se deben fomentar. Y para que no se fomente esto, mucho tiene que ver lo que hemos comentado al principio del vídeo. Es decir, esa calidad interna, esa calidad en cuanto al entorno físico y psicológico que tengan estas personas. Y por último, y cómo no, responder con agresividad. Claro, responder con agresividad es muy peligroso, porque normalmente la consecuencia siempre es el enfrentamiento. Y si hay enfrentamiento, pues no vamos a ninguna parte. Estamos enfadando a un cliente y ya sabéis que una de las reglas cuando hablamos de los clientes, esa que dice un cliente satisfecho nos traerá 3 nuevos clientes, un cliente insatisfecho nos quitará de 9 a 11 clientes, pues reflexionad y ponderad lo que puede dar lugar a la insatisfacción de un cliente. ¿Qué debemos hacer para el trato de las reclamaciones, de las quejas o de los conflictos? Pues, por ejemplo, utilizar un tono seguro. Y esto es fundamental y en esto tiene mucho que ver la propia asertividad del individuo. Yo puede ser que no sea lo suficientemente seguro como persona, pero sí que mi tono de voz puedo trabajarlo y puede transmitir calma, seguridad y confianza. Y eso es importante. Segundo, dice transmitir apoyo. Le entiendo, le comprendo, tiene toda la razón y vamos a hacer lo que sea necesario para que esto no vuelva a suceder más. Evidentemente, si esto lo estamos diciendo, que no sean meras palabras, sino que sean hechos. Y por último, fijaros, indicar qué acciones serán tomadas y cuándo. No se preocupe, lo que vamos a hacer es esto en primer lugar, esto en segundo lugar, y lo vamos a hacer dentro de 2 días o dentro de 15 días. Y que esos plazos se cumplan, porque si no estaremos otra vez incidiendo en el mismo problema. A esto, evidentemente, tendréis que añadir una serie de técnicas en el trato de las reclamaciones que tendréis recogidas también en el manual. Por último, para terminar la sesión sobre calidad de servicio y atención al cliente, lo que os propongo es tratar de comentar una serie de formas
para enfrentarse a estas situaciones conflictivas. Fijaros, podemos adoptar un estilo complaciente, donde lo que haríamos sería adaptarnos nosotros a los intereses del cliente. Bien, y ceder evidentemente en lo que no es trascendental para nosotros. Es un estilo que no está mal, lo que pasa es que normalmente suele traer problemas. ¿Por qué? Porque como la información falla en la empresa, como falla la comunicación, como las personas no tienen suficientemente claros sus objetivos y sus tareas, lo que habría que preguntarse es ¿qué es lo que no es trascendental? Porque normalmente lo que nos encontramos es que, por ejemplo, si tenemos 2 empleados en un mostrador, para uno es trascendental un asunto y resulta que para el otro no lo es. Por tanto, ojo con este tema. El estilo transigente, donde transigiríamos, valga la redundancia, en parte con lo que se comenta por parte del cliente, tendría el mismo comentario que en el anterior. Siempre es peligroso y hay que saber a ciencia cierta en qué se puede transigir y en qué no se puede transigir. Luego estaría el estilo competitivo, donde lo que estaríamos haciendo es tratar de imponer nuestros razonamientos. Estaríamos en una posición de dominación por nuestra parte. No es un estilo para nada nunca aconsejable, aunque sí que es un estilo bastante común en nuestros días, por desgracia. Este estilo competitivo, desde luego, nunca va a traer satisfacción, nunca va a generar una referencia dinámica positiva y muchas veces lo que va a traer son enfrentamientos. Por tanto, estaríamos ahondando más en la herida si tratásemos de hacer frente a una situación conflictiva precisamente con un estilo competitivo. Luego tendríamos el estilo elusivo, donde lo que normalmente suele hacer es alejarse física, mentalmente, de la reclamación, queja o conflicto. El estilo elusivo, lo que yo más coloquialmente denomino el pasota, pues luego tampoco es lo más conveniente, porque precisamente si yo estoy atendiendo a una persona y estoy eligiendo este estilo, posiblemente también lo que esté generando es un cierto nivel de enfado y de ira en mi cliente. Por tanto, yo me quedaría con el estilo colaborador, ¿de acuerdo?, donde lo que se va buscando es la solución de los problemas, donde lo que se va buscando es la participación del cliente, donde lo que se va buscando es que el cliente se implique en ese proceso de venta, en ese intercambio, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Bien, con esto terminamos el vídeo de calidad de servicio, insisto, con primero un apartado dedicado a lo que sería la atención al cliente, segundo apartado que hemos visto, la calidad de servicio, tercer apartado, técnicas de comunicación verbal y no verbal, y por último hemos tratado de ver muy resumidamente cómo hacer frente a las situaciones conflictivas.